Mi nombre es Mateo, o al menos ese es el nombre que uso en este lado de la medianoche. Tengo 24 años, aunque la mayoría de las noches siento que cargo con el peso de un siglo. Oficialmente soy un estudiante de posgrado en comunicación audiovisual en una de las universidades más antiguas y con más renombre de Madrid, una mole de piedra y leyenda que se alza en el corazón de la ciudad. En la práctica, soy un fantasma. De día, un espectro que deambula por los pasillos abarrotados, entregando trabajos mediocres y asistiendo a seminarios donde finjo un interés que perdí hace mucho tiempo. Pero de noche, me convierto en el guardián de las ondas, el solitario anfitrión de susurros en la frecuencia. Trabajo como técnico y locutor en Radio Umbral, la emisora de la universidad. El nombre no es una broma irónica de estudiantes modernos, es su nombre original, el que le dieron cuando se fundó en 1972, en plena dictadura, como un extraño oasis de música progresiva y folk prohibido. La emisora ocupa el sótano más profundo del edificio de Humanidades, un laberinto de pasillos fríos y bóvedas que, según dicen las malas lenguas, fueron celdas de tortura durante la Guerra Civil. No sé si es verdad, pero el aire aquí abajo es distinto. Es un aire pesado, cargado con el olor a polvo de décadas, a ozono de equipos electrónicos moribundos y a algo más, algo vagamente orgánico, como a tierra mojada después de una tormenta que nunca cesa. El estudio principal es mi santuario y mi celda. Lo llamamos el útero. Las paredes están forradas con una moqueta de color burdeos, tan gruesa y ajada que parece tejido muscular. Supuestamente es para insonorizar, pero el efecto es claustrofóbico, como estar atrapado en las entrañas de una bestia antediluviana. La tecnología es un museo de lo obsoleto. Las mesas de mezclas son gigantescas bestias analógicas, con cientos de deslizadores y perillas. Algunos todavía tienen etiquetas amarillentas escritas a máquina, con nombres de programas que nadie recuerda. En una de las consolas principales alguien grabó a navaja, con una caligrafía temblorosa y desesperada. No tocar, Ramón. Nadie sabe quién fue Ramón, ni qué perilla era la suya, pero a veces, cuando la electricidad parpadea, juro que ese deslizador específico vibra con una energía propia, un temblor casi imperceptible. Llegué a este trabajo por pura desesperación. La beca del máster apenas cubría el alquiler de un cuchitril en Carabanchel y necesitaba algo, cualquier cosa, que me permitiera seguir a flote sin tener que volver a casa de mis padres en Cáceres, con el rabo entre las piernas y un título inservible bajo el brazo. Radio Umbral era perfecto, un trabajo nocturno, solitario, que no interfería con mis clases, a las que cada vez iba menos. Pensé que sería temporal, un par de semestres a lo sumo. Eso fue hace 3 años. Ahora este sótano es más mi hogar que mi propio piso. Tengo un juego de llaves que abre puertas que ni el decano sabe que existen. Tengo mi propio rincón en la sala de descanso, con una taquilla oxidada donde guardo café de filtro del bueno y alguna botella de orujo para las noches especialmente largas. He aprendido el ritmo del edificio, su respiración lenta y profunda, el crujido de las tuberías a las 3:33 de la madrugada, el zumbido errático de la luz fluorescente del pasillo oeste, el silencio antinatural que cae justo antes del amanecer. Es una vida extraña, suspendida entre dos mundos, pero es la mía. Sin embargo, este lugar no es normal, y no hablo de las típicas historias de fantasmas de campus. Todos los edificios viejos las tienen. El espectro de una monja en la biblioteca, los llantos de un niño en el paraninfo, chorradas para asustar a los de primero. No, lo de aquí es diferente. Es algo antiguo, metódico, algo que obedece a un sistema. En la pared del útero, justo al lado del indicador rojo de en el aire, hay un folio. No es una impresión moderna. Es una hoja de papel grueso amarillento por el tiempo, plastificada de forma tosca, con los bordes ya agrietados. El texto no está impreso. Está escrito a mano con una tinta negra que ha perdido intensidad, pero la caligrafía es impecable, casi caligráfica, aunque con una presión que sugiere urgencia o miedo. Es una lista. Las normas de la emisora. Nadie sabe que las escribió. Elías, el viejo técnico de mantenimiento que lleva aquí desde que Franco vivía, dice que ya estaban cuando él empezó, que son tan parte del edificio como sus cimientos. Y yo en 3 años he aprendido a temerlas más que a cualquier cuento de fantasmas, porque he vislumbrado lo que ocurre cuando se rompen. Y cada historia de terror que emana de este lugar, cada susurro que se cuela entre las canciones que pongo, empieza con una de esas normas. La primera es, en apariencia, la más simple e inofensiva.
Norma 1. No salgas del estudio bajo ningún concepto durante tu turno. Tu turno empieza cuando el sol se pone y termina cuando vuelve a salir. Sin excepciones. Suena lógico, ¿verdad? Es el turno de noche. ¿A dónde coño vas a ir a las 4 de la mañana? Tienes café, un baño mugriento pero funcional y toda la música del mundo a tu disposición. El exterior es frío, oscuro y peligroso. El interior es un refugio. Eso es lo que te dice la lógica. Pero la lógica no funciona bien aquí abajo. Después de 6 o 7 horas encerrado, el aire se vuelve viciado, espeso. La moqueta parece encogerse. Las paredes se acercan. Empiezas a sentir el peso de los cientos de toneladas de hormigón y tierra sobre tu cabeza. El silencio entre canciones se hace más largo, más profundo, y entonces surge el deseo, una necesidad casi física de sentir el aire fresco de la noche en la cara. Solo un minuto. Solo salir al pequeño muelle de carga que hay tras la puerta de servicio, fumar un cigarro y mirar las estrellas. Una tentación tan humana, tan comprensible. Verás, la universidad no se construyó en un terreno cualquiera. Se erigió junto a uno de los cementerios más antiguos y vastos de Madrid, el cementerio de la Almudena. De hecho, parte de los terrenos de la facultad son una expropiación del Camposanto original. El muro que separa el campus del cementerio es una cicatriz de piedra vieja y desconchada, de apenas 2 metros de altura en algunas zonas. Desde la puerta de servicio trasera del sótano, la que da a ese muelle de carga, la vista es directa. No ves el cementerio entero, claro. Ves la parte más antigua. Un mar de cruces de piedra erosionadas, ángeles de mármol con las caras desfiguradas por la lluvia ácida y las heladas, y las siluetas negras y afiladas de los cipreses recortándose contra la contaminación lumínica de la ciudad. La gente, sobre todo los que limpian de noche o los guardias de seguridad, cuenta historias. Dicen que por la noche se oyen cosas al otro lado del muro. No los ruidos de adolescentes bebiendo o haciendo el gamberro. Esos se reconocen al instante. Son otros sonidos. Susurros arrastrados por el viento, el roce de tela contra la piedra, o a veces un silencio tan absoluto y repentino que resulta más aterrador que cualquier grito. Elías me lo explicó una vez, en su manera críptica y sentenciosa, mientras vaciaba una bolsa de sal para la humedad en una esquina del almacén. Yo le había preguntado por la norma, riéndome, diciendo que parecía una exageración. Él no se rió. Dejó la bolsa en el suelo con una lentitud deliberada y me miró con sus ojos acuosos, hundidos en un mapa de arrugas. Hay hogares que no tienen puertas, Mateo, dijo con su rasposa, que sonaba como grava removida. Y a los que moran en ellos no les gusta que los extraños miren por las ventanas. Creen que es una invitación. Hizo una pausa y el silencio que siguió fue denso, pesado. Y son muy hospitalarios con los que aceptan. Al principio no le di importancia. Lo achaqué al folclore de un viejo que llevaba demasiado tiempo respirando el aire viciado de aquel sótano. Hasta que ocurrió lo de Leo. Leo era un chico de primero de carrera, apenas tenía 18 años. Lo habían asignado como becario para mi turno. Era un chaval lleno de energía, de esos que todavía creen que la radio puede cambiar el mundo. Tenía un entusiasmo que a mí se me había muerto hacía mucho. Hablaba sin parar de sus bandas favoritas, de sus planes de futuro, de la chica que le gustaba. Era un buen chico, un poco ingenuo, quizás. Una noche de noviembre, fría y húmeda, el ambiente en el útero era especialmente opresivo. La calefacción central del edificio había fallado y un frío antinatural se filtraba por las paredes. Leo se quejaba de dolor de cabeza. Decía que el aire estaba tan cargado que no podía respirar. Voy a salir un segundo, tío, me dijo, frotándose las sienes. Solo a tomar el aire al muelle. 5 minutos, te lo juro. Necesito despejarme o me va a estallar la cabeza. Yo estaba en medio de una mezcla complicada, con dos vinilos a punto de desincronizarse. Distraído, le hice un gesto vago con la mano. Vale, pero no tardes, y no te alejes de la puerta. Fue la última vez que le hablé. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Puse una canción larga, Shine on You Crazy Diamond de Pink Floyd, y fui a buscarlo. La puerta de servicio estaba entornada. El aire gélido de la noche me golpeó la cara. La bombilla del muelle parpadeaba erráticamente, arrojando una luz enferma sobre el hormigón húmedo. No había nadie. «¿Leo?», grité. Solo el zumbido de la bombilla me respondió. Pensamos que se había asustado y se había ido a casa, que el trabajo era demasiado para él, era un crío. «Pasa». Pero al día siguiente no apareció por clase, ni al otro.
Sus padres llamaron a la universidad, preocupados. Nadie lo había visto. Su mochila con su cartera y su móvil seguía en la taquilla de la emisora. La policía vino, hicieron preguntas, tomaron declaraciones, revisaron las cámaras de seguridad. Y entonces, el horror dejó de ser un cuento de viejos para convertirse en una verdad grabada en una cinta de baja resolución. Nos reunieron a Elías, a la directora del departamento y a mí en una pequeña oficina para ver la grabación. La cámara que apunta al muelle de carga es vieja, en blanco y negro, y sufre de interferencias constantes. La imagen era granulada, fantasmal. A las 2:45 se veía a Leo empujar la puerta y salir. Se frotaba las sienes, tal como me había dicho. Se apoyó en la barandilla del muelle, de espaldas a la cámara, mirando hacia el muro del cementerio. Estuvo así unos 30 segundos. Y entonces ocurrió algo que todavía me provoca arcadas cuando lo recuerdo. Leo no se giró, no se movió bruscamente, simplemente su postura cambió. Se enderezó, bajó las manos lentamente y ladeó la cabeza, como si estuviera escuchando algo que la cámara obviamente no podía captar. Su cuerpo, que antes estaba tenso por el frío y el dolor, se relajó de una forma antinatural, como el de una marioneta a la que le sueltan los hilos, y entonces empezó a caminar. No caminó hacia un lado, ni volvió hacia la puerta. Caminó hacia adelante, bajando los 3 escalones del muelle de carga y pisando el césped embarrado que separaba el edificio del muro del cementerio. Caminaba con una calma espeluznante, con los brazos caídos a los lados. No parecía un chico que va a dar un paseo. Parecía alguien que acude a una cita ineludible. La calidad de la imagen era pésima, pero justo cuando llegó al borde del encuadre, antes de desaparecer en la oscuridad total que había junto al muro, giró ligeramente la cabeza hacia la cámara. No puedo jurar lo que vi. Pudo ser un artefacto de la compresión de vídeo, un juego de sombras. Pero yo sé lo que vi. En su cara no había expresión de dolor de cabeza, ni de frío, ni de miedo. Tenía una sonrisa ancha, plácida, absolutamente vacía, la sonrisa de alguien que ha encontrado la respuesta a una pregunta que nunca supo que se estaba haciendo. Y entonces, la luz del muelle que había estado parpadeando se apagó de golpe. La pantalla se quedó en negro durante 2 segundos. Cuando la imagen volvió, Leo ya no estaba. Simplemente se había desvanecido. Lo encontraron 3 días después, no en el cementerio. La policía lo rastreó con perros y no encontró nada. Lo encontraron en el pequeño estanque ornamental que hay en la plaza central de la facultad, al otro lado del campus, a casi 1 kilómetro del sótano. Flotaba boca abajo en medio metro de agua verdosa y estancada. El informe oficial de la autopsia fue muerte por ahogamiento. Pero Elías, que tiene un sobrino en la policía municipal, me contó la verdad una noche, después de beberse media botella de mi orujo. El informe forense completo era una pesadilla logística. Los pulmones de Leo estaban llenos de agua, sí, pero era agua salobre, con una composición de minerales y microorganismos que no se correspondía con la del estanque, ni con la de ninguna fuente de agua conocida en toda la Comunidad de Madrid. Y había algo más. A pesar de llevar 3 días supuestamente muerto en el agua, su cuerpo no mostraba signos de descomposición. Estaba pálido, sí, pero su piel estaba intacta, casi prístina. Y en la planta de sus pies descalzos tenía restos de tierra arcillosa y fragmentos de mármol muy antiguo, el tipo de mármol con el que se hacían las lápidas en el siglo XIX. Después de aquello, nadie volvió a cuestionar la norma 1. Se convirtió en un mandamiento sagrado. El terror ya no era una anécdota, era un precedente. Así que ahora, cuando llega la noche y me encierro en el útero, la primera norma resuena en mi cabeza como un mantra. A veces, en las horas más silenciosas, cuando la ciudad entera parece contener la respiración, creo que oigo cosas al otro lado de la puerta de servicio. Un arañazo suave, un susurro que parece decir mi nombre. Y la tentación, esa estúpida y humana tentación de abrir solo una rendija para mirar, se convierte en una lucha física. Pero entonces recuerdo la sonrisa vacía de Leo en aquella grabación granulada. Recuerdo la historia de Elías sobre los hogares sin puertas, y me quedo dentro. Pongo otro disco de un cantante muerto hace mucho, subo el volumen hasta que los viejos altavoces crujen y rezo para que la música sea lo suficientemente fuerte como para ahogar las invitaciones que llegan desde el otro lado. Rezo para que el sol salga pronto, porque en Radio Umbral la noche es larga y el silencio siempre está escuchando, esperando a que cometas un error.
Y solo hay una regla que te separa de convertirte en el próximo susurro en la frecuencia. En cualquier emisora de radio del mundo, el aire muerto es el pecado capital. Es el término técnico para el silencio no intencionado durante una transmisión en directo. Unos segundos de silencio pueden hacer que tus oyentes piensen que su radio se ha estropeado, que han perdido la señal o peor aún, que cambien de dial. Es una señal de incompetencia, de falta de profesionalidad. Para evitarlo, la mayoría de las consolas modernas tienen un sistema de seguridad. Si detectan más de 3 o 4 segundos de silencio, una alarma estridente suena en los auriculares del técnico, un pitido agudo diseñado para sacarte de cualquier estupor. Nuestra vieja consola en el útero también tiene esa alarma, pero la nuestra es diferente. No es un pitido agudo y limpio, es un aullido, un sonido desgarrador, una mezcla entre una sirena de ataque aéreo y el grito de un animal atrapado, que no solo suena en los auriculares, sino que reverbera por todo el estudio, haciendo vibrar el polvo en los monitores. La primera vez que lo oyes, no piensas que has cometido un error técnico, piensas que el mundo se está acabando, porque aquí en Radio Umbral, el aire muerto es mucho más que un error profesional. Aquí el silencio no es un vacío, es una brecha, una fisura en el fino velo que separa nuestro mundo del otro. Piensa en nuestra emisión, en la música constante, en mi voz llenando los huecos como un muro de sonido, un dique sónico que mantiene a raya un océano oscuro y paciente. Cada segundo de silencio es una grieta en ese dique. Y hay cosas al otro lado, cosas sedientas que siempre están presionando, buscando la más mínima fisura por la que poder filtrarse. Comprendí esto de la peor manera posible durante mi primer año. Era una noche de marzo, una de esas noches en las que una tormenta eléctrica sacudía Madrid. Los relámpagos iluminaban las altas ventanas del sótano que dan al nivel de la acera, proyectando sombras danzantes y alargadas en el pasillo. Yo estaba poniendo un clásico, Mediterráneo de Serrat, intentando calmar mi propio nerviosismo por la tormenta. Estaba a mitad de la canción cuando un trueno, tan potente que sentí la vibración en el suelo, provocó un microcorte de energía. Las luces parpadearon, la mesa de mezcla se apagó y se reinició en un instante. El vinilo se detuvo, y entonces el aullido. El grito de la alarma de aire muerto me atravesó el cráneo. Fue tan inesperado, tan violento, que di un respingo y derramé mi café sobre el cuaderno de bitácora. Mi corazón latía desbocado, martillando contra mis costillas. Me abalancé sobre la consola, con las manos temblorosas, y puse el primer cartucho de jingles que encontré. Eran solo 4 segundos de silencio. 4 segundos, pero fueron suficientes. En cuanto el jingle de la emisora empezó a sonar, la alarma se cayó. Y en el silencio dejó, vi una luz. En la vieja centralita telefónica que tenemos en un rincón, un armatoste de baquelita negra con una docena de líneas, una pequeña luz roja parpadeaba. No sonaba ningún timbre, solo el pulso rítmico, hipnótico, de esa luz carmesí. La línea 7. Dudé. Las llamadas a esas horas eran raras, generalmente borrachos, solitarios o estudiantes preparando exámenes finales que querían dedicar una canción. Sin pensar, descolgué el auricular. Radio Umbral, estás en directo con Mateo, dije, intentando que mi voz sonara tranquila. Al otro lado no hubo respuesta inmediata. Solo un ruido de fondo, un siseo estático como el de una radio mal sintonizada en una noche lejana. Iba a colgar, pensando que era una línea cruzada cuando oí una voz. Era una mujer. Su voz era increíblemente suave, casi un susurro, y tenía una cualidad extraña como si estuviera hablando a través de un velo de agua. Sonaba educada, anticuada, con un eco de tristeza que se te metía en los huesos. Buenas noches, dijo, y la palabra noches pareció estirarse cargada de un peso infinito. Disculpa la molestia, ¿serías tan amable de poner una canción para mí? Claro, respondí, aliviado de que fuera solo un oyente. ¿Qué te apetece escuchar? Hubo otra pausa, solo rota por esa estática susurrante. Se llama Procuro olvidarte, dijo al fin. La de Hernaldo Zúñiga era nuestra canción. Sentí un escalofrío. Era una petición extraña para esa hora, una canción melancólica y desgarradora. Pero los oyentes nocturnos son así. Por supuesto, ahora mismo la busco para ti. Muchas gracias, susurró ella. Eres muy amable. Y colgó. Busqué el vinilo en nuestra extensa colección y lo puse. Mientras la voz doliente de Zúñiga llenaba el estudio, no pude evitar pensar en la mujer, en su voz rota. Me la imaginé como una anciana, viuda, recordando un amor perdido. Me sentí bien por haberla complacido. Un pequeño acto de bondad en la inmensidad de la noche,
No sabía el error que acababa de cometer. A la noche siguiente, a la misma hora, hubo otro microcorte. La alarma aulló y la luz de la línea 7 empezó a parpadear. Esta vez sentí un nudo en el estómago. Descolgué. La misma estática, la misma voz. Buenas noches, soy yo otra vez, susurró. ¿Podrías poner Procuro olvidarte, por favor? Aquello ya no era normal. ¿Quién eres? Pregunté, mi voz apenas un murmullo. Paloma, respondió ella, y su nombre pareció flotar en la línea, etéreo y frágil. Solo llámame Paloma. Puse la canción de nuevo, pero esta vez el miedo empezaba a roer los bordes de mi curiosidad. Durante el resto de la noche sentí que no estaba solo. Sentí una presencia en el estudio, una tristeza tan palpable que casi podía olerla, como el perfume de flores marchitas. A la mañana siguiente busqué a Elías. Lo encontré en su cubículo del sótano, un pequeño cuarto lleno de herramientas, piezas de repuesto y el olor penetrante del aceite industrial. Le conté lo de las llamadas de Paloma. Elías dejó el soldador que estaba limpiando y se quitó las gafas. Me miró fijamente durante un largo rato y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, una profunda y vieja pena. Has contestado al teléfono, dijo. No era una pregunta. Sí, ¿quién es ella? Elías se levantó y caminó hacia un viejo archivador metálico. Rebuscó en un cajón y sacó una carpeta amarillenta. La abrió sobre la mesa. Dentro había recortes de periódico de principios de los 80. El titular de uno de ellos me heló la sangre. La tragedia de la colza se cobra cientos de vidas en Madrid. Paloma era una estudiante de aquí, dijo Elías en voz baja, señalando una foto en blanco y negro de una chica joven de pelo largo y ojos grandes y oscuros que sonreían a la cámara. Estudiaba filología. Iba a casarse ese verano. Su novio Javier era técnico aquí en la radio. Mi corazón se detuvo. Ese año, continuó Elías, compraron aceite de colza en un mercado ambulante. Aceite desnaturalizado. Veneno. Javier murió en una semana. Paloma agonizó durante casi un mes en el hospital. Perdió la capacidad de hablar, de moverse. Lo único que hacía era escuchar la radio. Este programa. Javier siempre le ponía esa canción. Procuro olvidarte. Murió una noche de junio de 1981 escuchando esta misma emisora. Sentí que el aire me faltaba. Pero, ¿por qué llama? Porque le abriste la puerta, Mateo, dijo Elías, su voz grave y seria. El silencio es su puerta. Cuando la emisión se corta, el muro de sonido que los mantiene al otro lado se agrieta, y ellos escuchan y esperan. Los que murieron de forma repentina, los que se quedaron con algo pendiente, siempre están escuchando, buscando una conexión. Le diste esa conexión. Ahora ella cree que Javier sigue aquí, cree que tú eres Javier. El terror me inundó, un terror frío y paralizante. Había estado hablando con una muerta, y no una muerta cualquiera, una muerta anclada a este mismo lugar por la tragedia y el anhelo. No vuelvas a contestar, me advirtió Elías. No importa cuánto parpadee la luz, no importa lo que oigas, rellena el silencio, habla aunque sea para decir gilipolleces, pon música, la que sea, pero no dejes que el silencio se asiente, porque si lo haces, ella no será la única que llame. Seguí su consejo al pie de la letra. Me volví un experto en llenar el vacío, un maestro de la verborrea. Pero la historia de lo que pasa cuando no sigues la norma no es la mía. Es la historia de Sofía. Sofía llegó el año pasado. Era una becaria del máster de periodismo, inteligente, ambiciosa, con un cinismo muy propio de su generación. Para ella, mis rituales y mi respeto por las normas eran las supersticiones de un viejo anclado en el pasado. Se reía de mis advertencias sobre la norma 2. Venga ya, Mateo, me dijo una noche con una sonrisa burlona. Es una historia genial para asustar a los novatos, pero es solo eso, una historia. Una fantasma que pide canciones, podrías escribir un guión con eso. Una noche, yo estaba enfermo. Sofía tuvo que cubrir mi turno sola. Le advertí. Le rogué que no subestimara el lugar. Ella solo rodó los ojos y me dijo que controlaba la situación. A las 3 de la mañana mi móvil sonó. Era Sofía. Su voz era un hilo agudo de pánico. Mateo, tienes que venir ya. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, no sé qué pasa. La música no para de cambiar. Tardé 20 minutos en llegar a la universidad, conduciendo como un loco por las calles vacías de Madrid. Cuando entré en el sótano, un sonido horrible llegaba desde el estudio. Era Procuro olvidarte, pero no era la canción original. Estaba ralentizada, distorsionada, la voz de Zúñiga convertida en un lamento gutural demoníaco, y por debajo se oía un susurro constante, el nombre Javier repetido una y otra vez. Entré de golpe en el útero.
Sofía estaba acurrucada en un rincón con los auriculares puestos y los ojos desorbitados por el terror, meciéndose adelante y atrás. La mesa de mezclas estaba loca. Las luces parpadeaban, los deslizadores subían y bajaban solos. Y la luz de la línea 7 no parpadeaba. Estaba fija, con un brillo rojo intenso y maligno. Arranqué los auriculares de la cabeza de Sofía y la saqué de allí. Ella no paraba de temblar y susurrar. Me ha hablado. Sabía mi nombre. Me ha dicho que me va a llevar con él. Más tarde, entre sollozos, me contó lo que había hecho. Movida por su escepticismo, había desenchufado deliberadamente el plato principal para crear aire muerto. Quería demostrarme que no pasaba nada. La alarma aulló. La luz de la línea 7 parpadeó. Y ella contestó. Hola, Paloma, dijo en tono de burla. ¿Qué tal por el más allá? La respuesta no fue la voz triste y susurrante que yo conocía. Fue un grito, un alarido de pura agonía y furia que casi le revienta los tímpanos, seguido de una sola frase dicha con una claridad aterradora y una voz que ya no era la de Paloma, sino algo mucho más antiguo y oscuro. Tú no eres Javier. A partir de ese momento el infierno se desató. La entidad, furiosa por el engaño, se apoderó de la emisión. Sofía intentó recuperar el control, pero fue inútil. La voz empezó a hablarle directamente a través de los auriculares, susurrándole cosas horribles, secretos que nadie podía saber, miedos profundos que ella nunca le había contado a nadie. Sofía no volvió nunca más a la radio. Dejó el máster y se volvió a su pueblo. La última vez que supe de ella, su compañera de piso me dijo que te dormía con la luz y la radio encendidas, y que a veces se despertaba gritando que un hombre llamado Javier la estaba esperando al pie de la cama. Ahora lo entiendo, no soy solo un locutor, soy un guardián, un exorcista sónico. Mi voz y la música que pongo son las barras de una jaula inmaterial que mantiene prisionera a una legión de almas en pena. Y cada noche, cuando la ciudad duerme, lucho mi pequeña batalla contra el silencio. A veces, mientras hablo, veo de reojo la luz de la línea 7 empezar a parpadear. Sé que es ella. Sé que Paloma está al otro lado en su purgatorio de estática, esperando una grieta, un segundo de silencio para preguntar por el amor que nunca podrá olvidar. Y yo sigo hablando. Hablo del tiempo, del tráfico que no existe, de la historia de una canción que a nadie le importa. Ramblo, tarareo, toso, cualquier cosa para mantener el muro en pie, cualquier cosa para no dejarla entrar. El concepto de emisora oscura no es exclusivo de este lugar. Son leyendas del gremio, historias que los técnicos veteranos se cuentan con una mezcla de sorna y superstición. Emisoras que un día desaparecieron del dial, pero cuya señal fantasma sigue apareciendo en noches de tormenta. Hay una historia sobre una en los Pirineos que solo emite el sonido de una campana de iglesia. Una campanada cada hora, pero siempre con 13 campanadas, incluso a la 1 de la madrugada. O una en Galicia, cerca de la Costa da Morte, de la que se dice que si la sintonizas, oyes el sonido del mar y las voces de los ahogados pidiendo auxilio. La mayoría, solo eso, historias. Pero la nuestra no. La nuestra es real. Y tiene un nombre que nunca pronunciamos en voz alta en el estudio. Radio Sefarad 77.7 FM no era una emisora comercial. Según me contó Elías una noche, mientras me ayudaba a reparar un viejo magnetofón de bobina, Radio Sefarad fue el proyecto de un colectivo, un grupo de intelectuales, artistas y místicos de finales de los años 70. En plena transición, cuando España se abría al mundo y a todo tipo de ideas nuevas, este grupo se retiró a una finca aislada en la Sierra de Guadarrama. No eran una secta en el sentido tradicional, eran más peligrosos. Creían que la conciencia humana era una prisión y que las ondas de radio, si se modulaban de una forma muy específica, podían ser la llave para abrirla. Mezclaban física cuántica con cábala, gnosticismo con teorías sobre señales extraterrestres. Estaban convencidos de que podían crear una frecuencia nosférica, una emisión que no transportara sonido, sino conciencia pura, un atajo a la iluminación o, como decían ellos, a la disolución en el todo. Su emisora, Radio Sefarad, era su laboratorio y su templo. Transmitían en una frecuencia extrañísima, 77.7 FM, un número que para ellos estaba cargado de poder. Y una noche de invierno de 1978, durante un ritual de transmisión que duró 3 días, lo consiguieron. Abrieron la puerta. Pero lo que entró por ella no fue la iluminación. La finca ardió hasta los cimientos en un incendio de origen desconocido y una violencia antinatural. Los bomberos que llegaron dijeron que las llamas eran de un color que no habían visto nunca,
un violeta negruzco, y que el fuego no emitía calor, sino un frío glacial. No hubo supervivientes. Los encontraron a todos en la sala de transmisión, sentados en círculo alrededor del micrófono central. No estaban quemados, estaban vacíos, como cáscaras, con los ojos y la boca abiertos en una expresión de éxtasis y terror absolutos. La emisora desapareció del dial. El caso se cerró como un suicidio colectivo o un accidente, pero ellos nunca dejaron de transmitir. Mi primer encuentro con Radio Sefarad no fue una voz en el teléfono, fue mucho más sutil. Una noche, mientras sonaba Staying Alive de los Bee Gees, me pareció oír algo más por debajo de la música, un sonido muy bajo, casi subsónico. Me puse los auriculares de monitorización y subí la ganancia. Ahí estaba. Oculto bajo la línea de bajo y la voz de Barry Gibb había un zumbido monótono. Y sobre ese zumbido una voz de hombre, sin emoción alguna, recitaba algo. No eran palabras en español ni en inglés. Sonaba como una letanía, una cadena de sílabas sin sentido aparente. La disonancia entre la alegre música disco y esa recitación impía me provocó náuseas. Duró unos 30 segundos y luego se desvaneció. A la semana siguiente, la vieja máquina de fax, una reliquia que solo usamos para recibir alertas meteorológicas, cobró vida a las 4 de la mañana. El chirrido del aparato me sobresaltó. Lentamente escupió una única hoja de papel térmico. Me acerqué con cautela. No era un texto, era una especie de diagrama, un símbolo, un círculo con una serie de líneas angulosas y puntos en su interior, una especie de sigilo complejo y asimétrico que parecía retorcerse mientras lo mirabas. Mirarlo directamente me provocaba un dolor punzante detrás de los ojos. Rompí el papel en pedazos diminutos y lo tiré a la papelera, pero la imagen se me quedó grabada en la retina. Empezaron a llegar correos electrónicos al buzón general de la emisora, sin remitente. El asunto era siempre el mismo, 77.7. El cuerpo del mensaje estaba en blanco, o eso parecía. Si seleccionabas el texto, revelabas una cadena interminable de unos y ceros. Los borro sin pensar, sintiendo un miedo irracional a que el simple hecho de tenerlos en la pantalla sea una forma de contagio. El verdadero peligro, sin embargo, lo encarnó Marcos. Marcos era un genio, un estudiante de último año de ingeniería de telecomunicaciones que hacía prácticas con nosotros. Para él, todo era una señal, un código, un puzzle que descifrar. Elías y yo le advertimos sobre Radio Sefarad. Él se rió. Lo llamó el hombre del saco para frikis de la radio. Para él, los susurros en la estática eran simplemente interferencias de radioaficionados o ecos de onda corta rebotando en la ionosfera. Una noche detectó el bleed-through, la filtración de la señal de Radio Sefarad durante una de mis transmisiones, pero él no sintió miedo, sintió euforia. Lo tengo, me dijo, sus ojos brillando detrás de sus gafas. Me mostró la pantalla de su portátil que había conectado a uno de nuestros osciloscopios. Mostraba mi transmisión como una onda ancha y estable, y debajo, apenas visible, había otra señal, una onda de pulso extrañamente regular, casi digital. No es una interferencia, es una transmisión coherente, débil, pero coherente. Voy a aislarla, voy a ver qué coño es. Marcos, no lo hagas, le supliqué, mi voz temblando. Es la norma 3. No es una broma. Las normas son para la gente que le tiene miedo a lo que no entiende. Mateo, replicó con arrogancia. Yo estoy aquí para entenderlo. Trabajó durante horas tecleando furiosamente, ajustando filtros digitales, escribiendo un script para triangular la señal. Yo lo observaba, paralizado por el miedo, sintiendo que la temperatura del estudio bajaba por momentos. Alrededor de las 3:33 de la madrugada, sonrió triunfante. «Bingo», susurró. «La he aislado, y parece que tiene un canal de retorno. ¿Puedo enviarles algo?» «No se te ocurra», grité, pero ya era tarde. Había tecleado un comando y pulsado Enter. «Solo un ping», dijo, como si fuera lo más normal del mundo, «para ver si hay alguien al otro lado». Durante un segundo no pasó nada, y entonces todo el infierno se desató a la vez. No fue un grito, no fue un sonido, fue una presencia, un pulso de información pura y malévola que golpeó el estudio con la fuerza de una explosión silenciosa. Todas las luces del sótano se apagaron de golpe. Las pantallas de todos los ordenadores, incluida la del portátil de Marcos, parpadearon y mostraron el mismo sigilo que yo había visto en el fax, brillando ahora con una luz verde fosforescente. La mesa de mezclas murió, pero de los altavoces no salió silencio. Salió un sonido, el sonido del zumbido monótono y la voz recitando la letanía, pero ahora era claro, nítido y parecía venir de todas partes a la vez.
Marcos se quedó paralizado, con la boca abierta. Su teléfono móvil sobre la mesa se encendió solo y empezó a emitir el mismo sonido. La radio digital del estudio, que estaba apagada, se encendió y sintonizó el 77.7, emitiendo el cántico en perfecta sincronía. Y entonces miré a Marcos. Su cara estaba pálida, sus ojos fijos en la pantalla de su portátil, donde el sigilo pulsaba como un corazón enfermo, y empezó a temblar. No de miedo, era una convulsión. Sus labios empezaron a moverse y con una voz que no era la suya, una voz plana, sin inflexiones, idéntica a la de la grabación, empezó a recitar la letanía. Marcos, susurré aterrorizado. Él giró la cabeza hacia mí, pero sus ojos no me veían, estaban vacíos. Y en ellos, por un instante, vi un universo de geometría imposible y estrellas negras. Levantó una mano temblorosa y con el dedo empezó a dibujar el sigilo en el aire. La pesadilla duró quizás un minuto. Luego, con la misma brusquedad con que empezó, se detuvo. Las luces volvieron, las pantallas se apagaron y el sonido cesó. El estudio volvió a quedar en silencio. Un silencio denso y expectante. Marcos estaba desplomado en su silla, respiraba, pero sus ojos estaban en blanco. Lo llamamos, lo zarandeamos, no respondía. Lo ingresaron esa misma noche. El diagnóstico oficial fue un brote psicótico agudo inducido por el estrés y la falta de sueño. Pero yo sé la verdad. Estuve visitándolo en el hospital psiquiátrico durante las primeras semanas. No hablaba. Se pasaba el día sentado en una silla mirando a la pared, tarareando una melodía disonante y sin fin. A veces, con el dedo, dibujaba en la palma de su mano, una y otra vez, el mismo círculo, las mismas líneas angulosas, el mismo sigilo. No había contactado con una emisora fantasma. Había abierto una línea directa con un virus de la conciencia, una señal parasitaria que no transmite información, sino que la sobreescribe. Radio Sefarad no es el eco de unos muertos, es lo que los mató. Es una entidad que sigue transmitiendo desde las ruinas de aquella finca o desde un lugar mucho más lejano y sigue buscando nuevas antenas, nuevos receptores. Ahora, cuando estoy solo en la noche, no solo escucho el silencio por si oigo a Paloma, ahora vigilo el espectro de frecuencias, vigilo las ondas, buscando esa señal antinatural, esa firma de una inteligencia fría y alienígena, porque he comprendido la tercera verdad de este lugar. Hay cosas peores que los muertos. Hay cosas que nunca han estado vivas, y todas ellas tienen su propia frecuencia. Solo tienes que cometer el error de sintonizar. No se trata de un gesto simbólico, es un contrato, un peaje. Mi camino no me lleva a la salida principal. Me adentro más en las entrañas del sótano, hacia el ala oeste, la más antigua, donde los pasillos se estrechan y el aire huele a piedra húmeda y a tiempo estancado. Allí hay una pequeña cocina, olvidada por todos excepto por Elías y por mí. No es más que un cuartucho con un mostrador desconchado y un frigorífico que zumba como un enjambre de avispas moribundas. Ah, en el estante superior de una alacena metálica sola, como un objeto de poder, descansa la taza roja. Es una taza de cerámica gruesa, de un color rojo intenso, casi sangriento, que no se ha desvaído con los años. Está desportillada en el borde y el asa tiene finas grietas, pero se siente sólida, pesada en la mano. Nadie sabe de dónde salió, pero Elías dice que lleva ahí desde el principio, desde que él tiene memoria. Es la única que se usa para este propósito. Con un cuidado casi litúrgico, preparo un último café. La cafetera es una vieja melita de filtro que gotea con una lentitud exasperante. El café debe ser solo, cargado, sin azúcar ni leche. El aroma amargo y terrenal que llena el pequeño cuarto es el primer olor del mundo de los vivos que registro de verdad en horas. Con la taza humeante en las manos, recorro el último pasillo. Es un corredor sin salida que termina abruptamente en un muro de ladrillo visto, más antiguo que el resto del edificio. Este muro, me explicó Elías, era parte del perímetro original del cementerio, antes de que la universidad lo engullera. Frente al muro hay un pequeño banco de madera, tan viejo y pulido por el uso que parece de piedra. Ahí es donde deposito la taza roja, con el asa apuntando hacia afuera. Luego me voy sin mirar atrás. Durante mi primer año le pregunté a Elías para quién era el café. Pensé que era para Paloma o para alguna de las otras almas errantes. Él negó con la cabeza, su expresión más seria que nunca. Esto no es para los que se fueron, me dijo, su voz un susurro ronco. Es para el que siempre ha estado aquí, el que nos permite estar. Según Elías, este lugar, esta colina sobre la que se asienta la universidad y el cementerio, tiene un dueño, no un fantasma, no un muerto, algo anterior, el genius loci, el espíritu del lugar.
Nosotros lo llamamos el vigilante. No es bueno ni malo, es territorial. Y las reglas que yo sigo no las escribió un antiguo locutor. Son sus reglas, los términos y condiciones de nuestra ocupación. ¿Y por qué café? ¿Y por qué la taza roja? Le pregunté. El rojo es el color de la sangre, el color de la vida, explicó. Es un faro en su mundo de grises. Y el café es la droga de los vivos, es caliente y amargo, es energía. Con esa taza no le estás dando un regalo, le estás pagando un alquiler, le ofreces un sorbo del mundo de la vigilia, un pequeño recordatorio de nuestra existencia efímera y febril. A cambio, él mantiene la puerta cerrada, no por nosotros, sino por él. No le gustan las visitas ruidosas de otros planos. La ofrenda mantiene el equilibrio. Le recuerdas lo que somos, para que él nos deje ser. Durante 2 años cumplí el ritual a rajatabla. Se convirtió en el punto final de mi noche, en una acción tan automática como apagar las luces, hasta que una noche la fe se me quebró. Había sido una noche infernal. Una tormenta de nieve había dejado la ciudad en silencio, y ese silencio parecía haber envalentonado a los habitantes de la estática. Tuve una llamada de Paloma, más clara y desesperada que nunca, y durante casi una hora la señal de Radio Sefarad intentó abrirse paso, una batalla que libré subiendo el volumen de los vinilos hasta la distorsión, sudando frío mientras veía las ondas parásitas pulsar en el osciloscopio. Estaba física y emocionalmente destrozado. Cuando el amanecer llegó, solo sentía una rabia sorda y un profundo hastío. A la mierda, pensé, mientras recogía mis cosas. A la mierda los fantasmas, las señales y los putos cafés rituales. Por primera vez en 2 años no fui a la cocina. Salí directamente por la puerta principal hacia el aire helado de la mañana, sintiendo una oleada de desafío infantil. El camino a mi piso nunca me había parecido tan largo. La sensación empezó a medio trayecto, un sentimiento de desnudez. De repente, era dolorosamente consciente de cada sonido, el crujido de la nieve bajo mis botas, el silbido del viento entre los edificios. Y entonces oí otro sonido. Unos pasos, detrás de mí, pero no eran de una persona. Eran arrastrados, pesados, como si alguien estuviera arrastrando un bloque de hormigón, y estaban siempre desacompasados con los míos. Aceleraba, y el sonido aceleraba. Me detenía, y el sonido se detenía. Pero la sensación de una presencia a mi espalda era abrumadora. Miré hacia atrás. No había nadie, solo la calle vacía y blanca. Pero las sombras estaban mal. Eran demasiado largas, demasiado oscuras para el pálido sol de la mañana. Parecían adherirse al suelo con una sustancia propia. Llegué a mi portal corriendo, con el corazón en la garganta. Subí las escaleras de dos en dos, abrí la puerta de mi apartamento y la cerré de un portazo, echando el cerrojo. Me apoyé en la puerta, jadeando, tratando de calmarme, pero la sensación no desapareció. Mi apartamento, mi refugio, se había vuelto ajeno. El aire era gélido, pero era un frío que no venía de la ventana. Era un frío interior, un frío de cripta. Me sentía observado. Cada crujido del parqué, cada golpe en las tuberías del edificio sonaba como un movimiento deliberado. Pasé el resto del día acurrucado en el sofá, envuelto en una manta, saltando con cada ruido. No era una presencia agresiva, era una presencia curiosa, como si una criatura de las profundidades marinas hubiera sido llevada a la superficie y estuviera examinando un nuevo y extraño espécimen. A mí. Comprendí mi error con una claridad aterradora. El pacto no era solo para proteger el estudio, era para protegerme a mí. El vigilante no me había atacado, simplemente había retirado su protección, había levantado el velo. Al no pagar el peaje, me había convertido en un extraño en su territorio, y mi inmunidad diplomática había sido revocada. Cualquier cosa que se hubiera pegado a mí en el estudio durante la noche ahora era libre de seguirme a casa. No dormí, no podía. Pasé la noche en vela, escuchando los susurros de mi propia casa, sintiendo cómo la temperatura de la habitación bajaba grado a grado. Al amanecer volví a la universidad. Corrí por los pasillos desiertos hasta el ala oeste. El corazón me martilleaba en el pecho. Al llegar al pasillo sin salida, me detuve en seco. La taza roja no estaba en el banco, estaba en el suelo, a los pies del muro, rota en 3 pedazos. El mensaje era inequívoco. Con las manos temblorosas recogí los trozos. Fui a la cocina de Elías y usando un viejo tubo de pegamento industrial la recompuse. La línea de fractura era visible, una cicatriz blanca en la cerámica roja. Preparé el café, más cargado que nunca. Volví al pasillo y con un respeto que rayaba en la devoción,
Coloqué la taza reparada sobre el banco. Lo siento, susurré al muro de ladrillo. No volverá a ocurrir. En el instante en que el vapor del café caliente ascendió, sentí cómo la presión en el aire se disipaba. El frío antinatural se retiró. La sensación de ser observado se desvaneció. El pacto había sido renovado. Desde esa noche nunca he vuelto a olvidar la ofrenda. Se ha convertido en la parte más crucial de mi trabajo. Entendí que las normas no son una lista de prohibiciones para mantenerme a salvo de los monstruos. Son los pilares de un tratado de paz increíblemente frágil. Yo soy el embajador, el diplomático que cruza la frontera cada noche, y cada mañana, antes de volver al mundo de los vivos, pago el tributo. Un simple café en una taza roja rota, un pequeño precio a pagar por el privilegio de poder contar la historia, un pequeño sorbo de vida para recordarle al guardián de la muerte que solo estamos de paso. Los discos de la estantería negra parecen normales a simple vista, unos 50 o 60 LPs, pero si te fijas, notas las rarezas. Algunos no tienen funda, solo un disco de vinilo negro brillano brillante sin etiqueta. Otros tienen fundas blancas, inmaculadas, sin ningún tipo de texto, solo un pequeño símbolo dibujado a mano en una esquina, una espiral, un ojo estilizado, una luna rota. Ninguno de ellos está catalogado en nuestro sistema. Oficialmente no existen. Cuando era más joven y más estúpido le pregunté a Elías por ellos. Su reacción me asustó. Me agarró del brazo con una fuerza que no creía que poseyera su viejo cuerpo y me sacó de la discoteca. Ni se te ocurra tocar nada de ahí, me siseó, sus ojos encendidos con un fuego de pánico y furia. No sabes lo que son. Esa noche me contó la historia. Los fundadores de Radio Umbral, los intelectuales que la crearon en los años 70, no eran solo melómanos, eran parapsicólogos aficionados, exploradores de lo oculto. Creían que, así como un campo magnético puede imprimir sonido en una cinta, un trauma emocional extremo o una entidad incorpórea podían ser impresos en los surcos de un disco de vinilo. Desarrollaron una teoría que llamaron encuadernación fónica. Utilizaban el proceso de grabación de un disco maestro no para capturar música, sino para atrapar cosas. Cada uno de esos discos, me explicó Elías con la voz temblorosa, es una celda, una prisión. Los surcos no contienen música, contienen un eco, una emoción pura y concentrada, o algo peor, una conciencia maligna que consiguieron aislar y atrapar. La aguja del tocadiscos es la llave, y si pones esa llave en la cerradura, no liberas a un fantasma, liberas una plaga. Me reí. Sonaba a delirio, una historia de terror para impresionar al novato. Dejé de reírme por culpa de Laura. Laura era una estudiante de doctorado en musicología. Era brillante, apasionada, una purista del vinilo que podía pasarse horas hablándote de la diferencia de sonido entre una primera edición y una reedición. Cuando descubrió la discoteca pensó que había encontrado el paraíso, y cuando descubrió la estantería negra pensó que había encontrado el santo grial. Mateo, esto es increíble, me dijo un día, sus ojos brillando de emoción. Son grabaciones perdidas, bootlegs únicos. Podrían reescribir la historia de la música experimental en España. Le conté la historia de Elías. Le transmití la advertencia. Le prohibí terminantemente tocar esos discos. Ella me miró con una mezcla de pena y condescendencia. Sois unos supersticiosos, dijo, sacudiendo la cabeza. El único fantasma que hay aquí es el del miedo a lo desconocido. Esto es conocimiento, Mateo, y está pudriéndose en un estante. Durante semanas la vi merodear por el pasillo prohibido, mirando los discos con anhelo. Yo la vigilaba, siempre con el corazón en un puño. Hasta que una noche cometí un error. Hubo un problema técnico con el transmisor y tuve que subir a la azotea con Elías. La dejé sola en el estudio durante media hora. Fue tiempo suficiente. Cuando volvimos, no estaba en el control principal. La encontré en una de las pequeñas cabinas de escucha, las que usamos para preescuchar los discos antes de ponerlos en antena. Estaba sentada en la silla, de espaldas a la puerta. En el plato giraba un disco de vinilo negro, sin etiqueta, uno de la estantería negra. Laura, ¿qué has hecho? Le grité, corriendo a quitar el brazo del tocadiscos. Ella no respondió. Le toqué el hombro. Se giró lentamente hacia mí, y entonces la vi. No había sonido saliendo de los auriculares que llevaba puestos. La cabina estaba en silencio. Pero Laura estaba destrozada. De sus ojos completamente vacíos caían lágrimas silenciosas y constantes. Su rostro estaba contraído en una máscara de dolor tan absoluto, tan profundo, que me resultó físicamente doloroso mirarla.
Sus labios temblaban, formando una y otra vez la misma frase en un susurro apenas audible. Estoy tan sola. No había sido atacada, no había visto a ningún monstruo. El disco que había puesto, según me explicó luego un Elías devastado, se conocía como El Lamento del Solitario. No contenía sonido, contenía la emoción pura y sin diluir de la desesperación existencial. La grabación original se había hecho en una habitación donde un hombre se había dejado morir de inanición tras perder a toda su familia. Los fundadores habían atrapado el eco de su agonía. El disco no reproducía su voz. Proyectaba su sentimiento directamente en la mente del oyente. Era un veneno para el alma. Laura había experimentado en el lapso de unos minutos una vida entera de soledad y desesperanza, concentrada en una dosis que ninguna psique humana podría soportar. Llamamos a una ambulancia, se la llevaron. El diagnóstico fue un colapso catatónico severo. La visité en el hospital. No reconocía a nadie. Se pasaba los días mirando por la ventana, con la misma expresión de dolor insondable, mientras las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas. Su amor por la música, su pasión, su curiosidad, todo había sido borrado, reemplazado por un vacío infinito. La habían desconectado del universo. Ahora la puerta de la discoteca siempre está cerrada con llave, y yo tengo la única copia, además de Elías. La estantería negra ya no me parece un misterio intrigante. La veo por lo que es, una bóveda de máxima seguridad para armas psíquicas. Una colección de horrores enlatados. A veces, cuando paso por delante de la puerta cerrada, me parece sentir una presión desde el otro lado, una cacofonía silenciosa de las cosas que duermen ahí dentro, el eco de un incendio contenido en un disco, la furia de un asesinato atrapada en otro, la desesperación de Laura. He aprendido la quinta y más terrible lección de este lugar, que los mayores peligros no son siempre los que golpean la puerta para entrar, son los que ya hemos invitado a pasar y a los que, estúpidamente, les dimos una jaula en lugar de un sepulcro. Y rezo cada noche para que nadie nunca más intente abrir las celdas, porque no sé si tendríamos la fuerza para volver a cerrarlas. Al principio, esta regla me parecía la más absurda. No usar mi nombre completo suena a una precaución de seguridad básica para evitar a los locos, nada más. Y lo del eco lo achaqué a un posible fallo técnico, un retorno de audio en la línea. Oh, qué ingenuo era. No entendía la naturaleza de la criatura a la que esta regla pretende mantener a raya. No es un fantasma, no es un demonio. Elías lo llama simplemente el eco, es un parásito sónico, una entidad que no tiene forma, ni historia, ni nombre propio. Existe en la propia señal de radio como un tiburón en el océano, y se alimenta de identidades. Es atraído por las voces fuertes, por las personalidades que se proyectan con fuerza en las ondas. Y para él, un nombre completo, dicho en voz alta y clara en su dominio, no es una presentación, es una ofrenda. Es darle el mapa completo de tu alma, la firma energética que necesita para empezar a copiarte. El primer síntoma es sutil. Estás en mitad de una frase y al terminar, justo en la pausa para respirar, oyes en tus auriculares un susurro, una palabra que acabas de decir, repetida con tu propia voz. Es tan rápido, tan leve que lo descartas. Crees que es tu cerebro cansado jugándote una mala pasada. Pero no lo es. Es el eco. Te está probando, tomando una muestra. Si lo ignoras, la cosa empeora. Empieza a crear pequeñas frases. Oirás un suspiro que tú no has hecho, un carraspeo, un murmullo, siempre con tu voz. Intenta que interactúes, que le preguntes ¿quién anda ahí? Si lo haces, estás perdido. Le has confirmado que lo oyes, le has dado permiso para seguir. La única defensa, si el eco se vuelve persistente, es la cinta de emergencia. No es una cinta con música enlatada. Es una pesada bobina de cinta magnética guardada en una caja de metal roja con una sola palabra pintada en negro: Leviatán. Elías me explicó lo que contenía. No es música. Es una grabación de casi una hora de ruido blanco caótico, pero superpuesto con una serie de frecuencias subsónicas y ultrasónicas específicamente diseñadas para desgarrar patrones energéticos complejos. Es una bomba sónica, una contramedida de último recurso. Activarla limpia la señal de cualquier parásito, pero el estallido de energía caótica deja el ambiente de la emisora revuelto durante días. Despierta otras cosas. Altera a Paloma, enfada al vigilante. Es como detonar una granada en una habitación llena de serpientes dormidas para matar a una rata. Solo se usa si no hay más remedio. Nadie la ha usado en 30 años, desde lo de Javier. Y aquí, amigos míos, es donde la historia se vuelve aún más trágica. ¿Recordáis a Paloma, la chica del aceite de colza,
que llama eternamente pidiendo la canción que le ponía su novio Javier. Durante años pensé que llamaba a un muerto. La verdad es mucho peor. Javier Delgado no murió. Ojalá hubiera muerto. A principios de los 90, Javier Delgado era el rey de Radio Umbral. Era carismático, divertido, con una voz de barítono que enamoraba a las oyentes. Le encantaba la fama, la pequeña celebridad que le daba ser la voz de la noche madrileña, y rompió la regla, no por ignorancia, sino por ego. Estás escuchando a Javier Delgado, tu amigo en la madrugada, decía. Saboreaba su propio nombre. Lo usaba para firmar su programa, para presentarse. Para él era su marca personal. Para el eco fue un festín. Elías, que por aquel entonces era solo un técnico más joven, me contó que fue testigo de toda la desintegración. Empezó con los susurros. Javier se quejaba de problemas de retorno en los auriculares. Luego se volvió más extraño. Los oyentes llamaban diciendo que le habían oído decir cosas raras en antena, frases sin sentido o insultos susurrados entre canciones. Javier lo negaba todo, furioso. La penúltima fase fue la llamada. Una noche entró una llamada de un oyente. Javier la puso en antena, y la voz que salió por los altavoces era una copia casi perfecta de la suya, una copia que empezó a burlarse de él, a llamarlo impostor. El clímax ocurrió una noche de viernes. Elías estaba en el control técnico, al otro lado del cristal del locutorio, y lo vio todo. Javier estaba presentando una canción cuando, de repente, por los altavoces de monitorización, sonó otra voz, su propia voz. El eco había aprendido lo suficiente como para manifestarse en la propia emisión. Lo que siguió fue una conversación de pesadilla. Javier en directo discutiendo con su propio doble. Y ahora un clásico de The Doors, decía Javier. Una banda para gente triste y sola como tú. Javi, terminaba la voz del eco con un tono burlón. Cállate, ¿quién eres? Gritaba Javier, el pánico tiñendo su voz. Soy tú, el tú que es interesante, el que no le tiene miedo a la oscuridad, el que sabe que en el fondo eres un fraude. La conversación se volvió un psicodrama horrible. El eco empezó a revelar los miedos más profundos de Javier, sus inseguridades, pequeños secretos sucios. Javier, sudando, completamente desquiciado, cometió el error final. En un intento desesperado por reafirmar su existencia, gritó al micrófono con todas sus fuerzas. Mi nombre es Javier Delgado, yo soy Javier Delgado y esta es mi emisora. Elías dijo que en ese momento la atmósfera del estudio cambió. La voz del eco dejó de burlarse, se volvió calmada, satisfecha, y con la misma voz de barítono perfecta de Javier dijo, sí, ahora lo eres. Y Javier se calló. La emisión continuó. El eco, usando la voz de Javier, puso la canción de The Doors y siguió con el programa como si nada. Hablaba con la misma cadencia, el mismo carisma. Era una copia perfecta. Elías entró corriendo en el locutorio. Javier estaba en su silla, mirando al frente con los ojos vacíos. Estaba vivo, respiraba. Pero no había nadie dentro. Era una cáscara. El eco le había robado la identidad, se la había arrancado en directo y él, al gritar su nombre, se la había entregado en bandeja de plata. Javier Delgado pasó el resto de su vida en una institución mental. Bueno, no porque estuviera loco, sino porque estaba en blanco. No hablaba, no respondía, no tenía yo al que volver. Y ahora entendéis por qué las llamadas de Paloma son tan terribles. No llama a un fantasma. Llama a un nombre que fue robado, a una identidad que ahora pertenece a un monstruo que vive en nuestras ondas. Llama a un eco. Así que cada noche, cuando me siento ante este micrófono, soy Mateo. Solo Mateo. Y después de cada frase guardo un instante de silencio aterrador, escuchando en mis auriculares, escuchando cualquier cosa que se parezca a mi voz, cualquier indicio de que el eco ha empezado a fijarse en mí. Porque en este lugar el silencio puede invitar a los muertos, sí, pero hablar demasiado puede hacer que te reemplacen. Y no se me ocurre un destino peor que convertirte en un eco sin voz, mientras un parásito usa tu nombre para contarle historias a la noche. Llegas a un punto en este trabajo en el que crees que ya tienes un mapa del territorio. Conoces a los depredadores, has aprendido sus patrones. Evitas el silencio para no tentar a Paloma. Ignoras a Radio Sefarad para no freírte el cerebro. No sales fuera por los que moran en el cementerio. No tocas los discos negros. No regalas tu nombre al eco. Pagas el alquiler al vigilante. Parece un sistema completo, un conjunto de defensas que, si se siguen, garantizan la supervivencia. Pero este lugar siempre encuentra nuevas formas de recordarte que tu mapa es, en el mejor de los casos, una servilleta con un par de garabatos.
El peligro no solo es espacial o psicológico, también es temporal. La noche pasada recibí una llamada. Un chico joven con un ceceo muy madrileño me pidió devuélveme a mi chica de los hombres G. Me dijo que la necesitaba para animarse porque su novia se había enfadado con él por llegar tarde al cine. Habían ido a ver El viaje a ninguna parte, la película de Fernán Gómez. Me quedé helado. Ah, El viaje a ninguna parte se estrenó en 1986. Buena elección, campeón, le dije, con una calma que no sentía. Te la pongo ahora mismo. Que haya suerte con la chica. Y corté la línea antes de que pudiera decir nada más. Puse la canción y mientras los acordes de guitarra sonaban en el estudio, sentí un vértigo profundo, la sensación de asomarme a un pozo sin fondo. Porque este edificio, con su antena apuntando al cielo como una aguja clavada en el tejido de la realidad, no solo capta las voces de los muertos, a veces capta las voces de los vivos. Vivos que simplemente están en el tiempo equivocado. Y eso nos trae a la séptima y quizás más delicada de las normas. Norma 7. La estación recibe todas las llamadas, pero no todos los que llaman son de tu tiempo. Nunca confirmes la fecha. Nunca aceptes una cita. La emisora es un nexo, un faro, y su luz no solo atraviesa el espacio, sino también el tiempo. Las potentes emisiones combinadas con la energía residual del lugar y dual del lugar a veces provocan solapamientos, ecos temporales. Un estudiante en 1979, escuchando la radio en su SEAT 600, gira el dial y por un instante su señal salta 40 años hacia el futuro y entra en mi centralita. No son fantasmas, son personas reales, llamando desde su presente. Son los que Elías llama los desfasados. El peligro de estas llamadas es doble y es sutil. El primer peligro es la información. Si a ese chico que iba a ver una película de 1986 le digo, claro amigo, estamos en 2025, ¿qué creéis que pasaría? La paradoja. El choque de dos realidades incompatibles. Elías dice que la energía psíquica liberada por una mente que se rompe de esa manera podría causar una retroalimentación catastrófica. Podría crear una grieta no solo en la mente del que llama, sino en el propio tejido del espacio-tiempo dentro de la emisora. Por eso, ante la más mínima sospecha, desviamos la conversación, ponemos la canción y cortamos. Para casos insistentes, tenemos un protocolo, el tema de la señal perdida. Es una pista corta de unos 30 segundos. Es una secuencia de tonos de marcación antiguos mezclados con estática y el sonido de una voz de locutor de los años 50 diciendo, estamos experimentando dificultades técnicas. No es un arma como la cinta Leviatán, es un somnífero, un reseteo. Está diseñado para interrumpirte la frágil conexión temporal, haciendo que el desfasado crea que simplemente ha perdido la señal. Su mente lo racionaliza y vuelve a su propio flujo temporal ileso. Pero el segundo peligro es mucho peor. Es la interacción, la creación de un vínculo. Y el precio por romper esa parte de la regla no lo pagó un becario, lo pagó el propio Elías. La historia que voy a contaros ahora es el origen de su infinita tristeza, la razón por la que se convirtió en el guardián de este lugar. Me la confesó una noche buena hace un par de años, después de que compartiéramos una botella entera de un orujo que sabía a rayos. Sus defensas cayeron y el viejo técnico me contó la historia del fantasma que él mismo creó. Fue a finales de los 70. Elías era un veinteañero, un técnico joven, callado y solitario, fascinado por los misterios de la radio. Una noche recibió una llamada. Era una chica. Su voz era clara, alegre, llena de vida. Se llamaba Isabel. Durante varias semanas, Isabel llamó casi todas las noches. Hablaban de música, de libros, de los sueños que tenían. Ella era ingeniosa, culta y parecía entender su soledad. Elías, un chico tímido que apenas hablaba con nadie, se enamoró perdidamente de esa voz que le llegaba a través de la oscuridad. Para él, ella era completamente real, completamente contemporánea. No había nada en su forma de hablar que le hiciera sospechar. Una noche Isabel llamó, pero su voz sonaba apagada, triste. Le contó que un amigo la había dejado plantada. Iban a ir a un salón de baile, pero él nunca apareció. Elías sintió una punzada de rabia protectora y en un impulso que cambiaría su vida para siempre, dijo las palabras prohibidas. No te preocupes por ese idiota, le dijo, su corazón latiendo con fuerza. Mira, si quieres, cuando acabe mi turno a las 6, voy a la puerta principal de la facultad. Te invito a un chocolate con churros en San Ginés. ¿Qué me dices? Al otro lado de la línea hubo un silencio. Luego, la voz de Isabel, llena de una alegría radiante, dijo,
Me encantaría. Te espero allí. No tardes. Elías estaba eufórico. Contó los minutos que faltaban para que terminara su turno. A las 6 en punto salió corriendo hacia la puerta de la facultad con el corazón desbocado. Esperó y esperó. Pasó una hora, luego dos. Isabel nunca apareció. Con el corazón roto y sintiéndose un estúpido, Elías volvió al sótano a recoger sus cosas. Al entrar, sintió un frío que no tenía nada que ver con la mañana invernal. Era un frío de tumba. Y entonces lo oyó, un llanto suave de mujer que venía de una de las salas de grabación vacías. Con un nudo de hielo en el estómago abrió la puerta. Dentro estaba Isabel. Podía verla. Era joven y hermosa, tal como la había imaginado. Pero su imagen parpadeaba como una mala proyección. Era translúcida, y su ropa estaba equivocada. Llevaba un vestido sencillo y un peinado que no eran de los años 70, eran de los años 30 o 40. Lo miró, con los ojos llenos de un terror y una confusión infinitos. ¿Dónde estoy?, susurró, su voz rota por el llanto. Las sirenas, acaban de sonar las sirenas antiaéreas. Estábamos en el refugio, y luego todo fue ruido y oscuridad. ¿Ha terminado la guerra? Elías sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Corrió a los archivos de la universidad, a los registros históricos, y allí encontró la verdad. Isabel Rivas, estudiante de Filosofía y Letras, fallecida en noviembre de 1936 durante uno de los bombardeos más cruentos del asedio de Madrid. Murió aplastada cuando una bomba impactó directamente sobre el ala oeste del edificio, en los mismos sótanos que ella creía que eran un refugio seguro. Al aceptar una cita con ella, al crear la intención de un encuentro físico entre dos puntos en el tiempo, Elías había creado un ancla. Había arrancado el eco de Isabel del momento exacto de su muerte y lo había traído a la fuerza a su presente. No había hablado con un fantasma, la había convertido en uno. Y desde entonces Isabel sigue aquí. No es una entidad maligna, es un alma perdida, atrapada fuera de su tiempo, condenada a vagar por los pasillos donde murió. A veces la veo por el rabillo del ojo, una figura fugaz con un vestido anticuado. A veces la temperatura de una habitación cae 20 grados en un segundo. Y a veces, muy de tarde en tarde, si todo está en silencio, puedes oírla llorar. Ahora entiendo a Elías. Su vigilancia, su obsesión con las reglas, no es solo por proteger la emisora o a los que trabajan en ella. Es su penitencia. Pasa su vida cuidando del fantasma que él mismo creó. Y yo he aprendido la lección. Cada llamada es un posible hilo suelto en el tapiz del tiempo. Y mi trabajo es asegurarme de que nadie vuelva a tirar de uno de esos hilos, porque hay destinos mucho peores que la muerte. Uno de ellos es quedar atrapado para siempre en un eco, en un lugar que una vez fue tu refugio y que, por un error de un locutor solitario, se convirtió en tu tumba y tu eternidad. La noticia cayó con la sutileza de una lápida. Elías se jubilaba. No me lo dijo en una reunión formal. Lo mencionó una tarde, casi de pasada, mientras reponía el cambio en la máquina de vending, como si hablara del tiempo. Creo que ya está bien, dijo sin mirarme. Este sitio cansa mucho. Sentí un pánico helado que no había sentido desde mis primeras noches aquí. Elías era más que el técnico. Era el pilar, el guardián, la memoria viviente de este lugar. Él era el que conocía las historias, el que entendía los pactos. Sin él, yo solo era un locutor asustado en una casa encantada. ¿Qué pasaría cuando se fuera? ¿Quién mantendría el equilibrio? La noche de su último turno lo acorralé en su cubículo. La habitación, normalmente un caos de herramientas y piezas, estaba casi vacía. Solo quedaba el olor a aceite y a ozono. No puedes irte, le dije, mi voz más suplicante de lo que pretendía. Elías, ¿qué va a pasar con todo esto? Con ella. Con todo. Él se sentó pesadamente en su viejo taburete y me miró. Su cara, un mapa de arrugas y fatiga, parecía haber envejecido 10 años en una semana. La emisora proveerá a Mateo. Siempre lo hace, dijo con voz queda. Pero tienes que entender la última regla, la que no está escrita en la pared, la más importante. Hizo una pausa, y el zumbido de los fluorescentes del pasillo pareció contener la respiración. Norma 8. La estación necesita una voz. Si tú ya no puedes serlo, debes encontrar un reemplazo. El asiento nunca puede quedar vacío. Lo miré, sin comprender. Él sonrió, una sonrisa triste y sin alegría. ¿Creías que eras solo un estudiante con un trabajo nocturno, un simple DJ? Preguntó. Este lugar te eligió Mateo, desde el principio. Vio cómo te enfrentaste a Leo, cómo aprendiste a ignorar a Paloma, cómo sobreviviste a Marcos y a Laura. Vio cómo respetabas el pacto con el vigilante. Pasaste la prueba.
Eres fuerte, eres respetuoso, eres estable, eres el ancla. Elías se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro confidencial. Yo también me senté en esa silla hace muchos años después de que los fundadores se fueran. Fui la voz durante casi una década, hasta que encontré a un chico listo, un tal Javier Delgado, que parecía el candidato perfecto. Creí que podía pasarle el testigo. Ya sabes cómo acabó eso. El eco se lo llevó. Después de aquello, me retiré al taller. Me convertí en el guardián técnico, pero nunca dejé de ser el responsable. Hasta que llegaste tú. La comprensión me golpeó con la fuerza de un tren. Mi trabajo, este bolo temporal que cogí para pagar el alquiler, no había sido una casualidad. Había sido una audición, y la había aprobado. La razón por la que no había huido como Sofía, o enloquecido como Marcos, o muerto como Leo, no era porque fuera más listo o más fuerte. Era porque la propia emisora me había protegido. Me había estado moldeando. No puedo, susurré, el peso de la revelación aplastándome. No quiero esta vida. Ya no puedes elegir, dijo Elías con suavidad. El pacto con el vigilante, la tregua con Paloma, el muro de sonido contra el eco, todo se sostiene sobre ti, sobre la voz que ocupa el asiento. Si te vas, si el asiento queda vacío, todos los pactos se anulan. Se producirá el silencio definitivo, y todo lo que hemos mantenido a raya, tanto dentro como fuera, se desatará. Esto no es un trabajo, Mateo, es un sacerdocio, una condena. Me quedé en silencio, asimilando la verdad. Mi vida ya no me pertenecía. Era el corazón de este sistema enfermo y sobrenatural, un fusible humano en un circuito diseñado para contener el caos. Elías se levantó y metió la mano en el bolsillo. Sacó un llavero con una única llave. Era de hierro, grande, ornamentada y increíblemente antigua. Me la tendió. Yo ya no la necesitaré, dijo. Abre la puerta del cuarto de calderas principal, detrás del archivo. Hay un interruptor general para toda la alimentación del sótano, el interruptor del pánico. Si algún día todo falla, si rompes todas las reglas y el infierno se desata, acciónalo. Cortará la emisión, sí, pero también cortará la energía que mantiene a las cosas de la estantería negra en sus celdas. Es la opción nuclear. Rezar para que lo que sea que liberes se pelee con lo que sea que intente entrar. No sé qué pasaría, nadie lo sabe. Es la última carta. Guardé la llave en mi bolsillo. Pesaba como un ancla. No luches contra la emisora, Mateo, fue su último consejo. Trabaja con ella. Ella te cuidará a su manera mientras tú la cuides a ella. Me dio una palmada en el hombro y se fue. Lo vi caminar por el pasillo y desaparecer en la escalera. Y entonces, por primera vez en 3 años, estuve completa y absolutamente solo al mando. La semana pasada, una estudiante se quedó después de una de mis clases de comunicación. Se llama Clara. Es inteligente, curiosa, con una mirada tranquila que parece ver más allá de la superficie de las cosas. Me dijo que le encantaban las horas silenciosas del edificio, que sentía una energía especial en el sótano. Me preguntó si creía que ella podría aguantar el turno de noche. La miré fijamente y le hice la única pregunta que importaba. ¿Eres buena siguiendo instrucciones? Ella asintió, seria. La mejor. Le dije que se aprendiera las reglas de memoria. Ahora mismo estoy sentado en la silla del locutor. Son las 3 de la madrugada. A través del cristal de la cabina veo a Clara en su primera noche como becaria. Está archivando discos, moviéndose con un respeto silencioso por el espacio. Me observa con una mezcla de admiración y una incipiente pregunta en los ojos. Ya no siento miedo. El miedo ha sido reemplazado por la aceptación, por un propósito. Soy la voz, el guardián, el ancla. Mi vida es una larga noche de vigilia, un turno que nunca termina. Pongo un disco en el plato. Leonard Cohen, You Want It Darker. La ironía no se me escapa. Me inclino hacia el micrófono, que ahora se siente como una extensión de mi propio cuerpo. Su calor es el calor de mi propia sangre. Son las 3:07 de la madrugada en la frecuencia de lo imposible, digo, y mi voz sale a la noche, calma, profunda, eterna. Mi nombre es Mateo, y voy a haceros compañía hasta que salga el sol. No os vayáis. La noche es oscura y alberga horrores, pero aquí, en Radio Umbral, la música nunca se detiene. Miro a Clara a través del cristal. Ella me devuelve la mirada, y por un instante veo en sus ojos la misma chispa de curiosidad y resistencia que la emisora debió ver en mí hace tanto tiempo. Quizás algún día mi condena pueda ser su herencia. Quizás algún día pueda enseñarle a pagar el peaje, a ahuyentar a los ecos y a no tirar de los hilos del tiempo. Quizás algún día pueda pasarle el testigo, porque el asiento nunca puede quedar vacío. La emisora debe perdurar.
Y el ciclo siempre debe continuar.